El caso de Lauren Hogelmeier. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Lauren Hogelmeier nació el 9 de junio de 1988 en el condado de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos. Fue la hija menor de los esposos Dale y Lori Hogelmeier. Lauren completó la felicidad de sus padres junto a sus hermanas mayores Beth y Brianna. Luego, la familia se trasladó a Kentucky. Los Hogelmeier eran muy religiosos, unidos y tradicionales, y la de Lauren fue una infancia tranquila y feliz. Ella, en especial, tuvo desde siempre un vínculo muy estrecho con su padre y con su hermana Beth. Mientras Lauren asistía a la escuela secundaria, coincidió en el aula con un chico llamado Matthew Phelps. A diferencia de ella, Matthew no tuvo una familia unida mientras crecía. Hijo de una madre soltera que solo estaba ocasionalmente y un padre biológico completamente ausente en su vida, el jovencito fue criado principalmente por sus abuelos. Su madre se volvió a casar varias veces, pero Matthew nunca pudo formar un vínculo real de padre e hijo con ninguno de sus padrastros. Esa dinámica defectuosa durante un momento fundamental en su vida hizo que comenzara a actuar mal, comenzó a salir con la gente equivocada y a abusar de las drogas y el alcohol. Más específicamente, Matthew y sus amigos consumían jarabe para la tos de forma recreativa. Como la mayoría de los medicamentos fuertes para la tos, tomar más de la dosis recomendada les causaba un subidón, algo que él aprovechaba. La adicción fue en aumento, y con la esperanza de que volviese al camino correcto, sus abuelos lo sacaron de la escuela secundaria pública y lo inscribieron en una academia cristiana privada. En ese entonces, la familia de Lauren se mudó a Raleigh, en Carolina del Norte, donde ella se graduó en 2007 de la escuela secundaria del condado de Swain. Además, siguiendo el ejemplo de sus padres, era miembro activo de la iglesia luterana, donde disfrutaba trabajando con los ministerios de niños y jóvenes. Entretanto, el cambio propuesto por los abuelos de Matthew pareció funcionar. De a poco, él obtuvo mejores calificaciones y luego logró ingresar a la universidad. En Raleigh, una ciudad conocida por su amplia oferta universitaria, Lauren se matriculó en la Universidad Estatal de los Apalaches. Por la misma época, Matthew conoció a una chica llamada Brooke Truett. Pese a la corta edad de ambos y sin conocerse a fondo, se casaron. Pero fue una experiencia fugaz. Muy pronto ella descubrió que su marido tenía el hábito de gastar demasiado dinero, sumado a su nula contribución con las necesidades económicas del hogar. Y la gota que derramó el vaso fue sorprenderlo involucrado en distintas aventuras extramatrimoniales. A Brooke se le agotó la paciencia y solicitó el divorcio. Más tarde, a mediados de los 20 años y ya con un divorcio a cuestas, el joven contactó a Lauren a través de Instagram y se pusieron al día nuevamente. Tras unos meses del reencuentro virtual, entablaron una relación a distancia. Sin embargo, a pesar de los cientos de kilómetros que los separaban, la conexión entre ambos progresó con rapidez. Matthew comenzó a visitar a Lauren en Raleigh, hasta que finalmente se mudó a esa ciudad solo para estar con ella. Era claro que estaban perdidamente enamorados. Y si bien la familia de Lauren apoyaba el noviazgo, Dale experimentaba ciertas reservas al respecto. Había algo en Matthew que le generaba desconfianza, pero dado que su hija se veía feliz, él hizo su mejor esfuerzo por ignorar el asunto.
Una noche, mientras la pareja disfrutaba de una velada de juegos en la casa de los padres de Lauren, Matthew les hizo una confesión a todos acerca de su pasado matrimonio fallido. Absolutamente confundidos, Lori y Dale comenzaron a cuestionar el carácter y la integridad del pretendiente, con un divorcio a cuestas a tan corta edad. Sobre todo, les preocupaba por Lauren. Como padres sabían lo que representaba esa relación para su hija, quien tenía un propósito serio y con intenciones matrimoniales acordes con la crianza y los valores que había recibido en su hogar. De cualquier modo, sus temores parecieron infundados cuando la pareja anunció su compromiso durante el 2015, y al año siguiente se casaron. Ambos eran grandes admiradores de la franquicia Star Wars y la incorporaron en el tema de su boda. Fue un evento precioso. Matthew y Lauren escenificaron un combate con sables como en la famosa saga de cine. Eran jóvenes, desbordaban vida y contagiaban, sin esfuerzo, su dicha a todos. El futuro lucía más que prometedor para ambos. Los recién casados eran la estampa viva de la felicidad y la armonía, el ideal de relación de quienes les conocían, o al menos era la conclusión que podía sacarse al ver las fotos de los dos que Lauren constantemente publicaba en su Instagram. Pero a medida que continuaron con su vida matrimonial, los problemas y desacuerdos, en ocasiones irreversibles, comenzaron a aflorar. Fue así como se creó una brecha entre ambos. En principio, los estilos de vida tan disímiles que tuvieron al crecer los transformaron en tipos opuestos de personas, lo que dificultaba la convivencia. Lauren era una mujer independiente y muy trabajadora. No se conformaba con un solo empleo, sino que mantenía varios a fin de tener estabilidad financiera y poder alcanzar metas en un futuro. En concreto, se desempeñaba como auditora, trabajadora de guardería para su iglesia y era distribuidora independiente para una compañía de mercadeo multinivel. Una muestra de con cuánta seriedad y buen juicio se tomaba los asuntos monetarios y su futuro, lo constituían sus ahorros, que ascendían a $10,000 antes de casarse con Matthew. En contraste, a Matthew no solo no le gustaba trabajar, sino que también tenía problemas para mantener y encontrar un empleo fijo. Un ciclo que se repetía era hallar trabajo, comenzar y, de repente, abandonar sin dar una explicación sólida y coherente del motivo. Además de su inconsistencia, otro factor generaba estrés financiero para Lauren. Matthew tenía por costumbre gastar dinero por encima de su presupuesto. Era incapaz de frenar sus impulsos ante cosas frívolas como electrónica y equipos de juego. También tenía suscripciones de iTunes y Xbox por un valor de $1,200. Esos hábitos fueron causantes de reiteradas peleas entre ellos, impidiéndoles buscar afinidades que pudieran compartir y disfrutar en pareja. En consecuencia, el desgaste del vínculo se hizo diario. De hecho, casi la única coincidencia que les quedaba era que, gracias a su fanatismo por Star Wars, se les ocurrió ahorrar dinero para visitar Disney World. Pero cada vez que se guardaba alguna suma con ese objetivo, Matthew la tomaba y procedía a gastarla en sus caprichos personales. Eventualmente, en un intento por impresionar a Lauren y mantener su matrimonio a flote, Matthew decidió volver a la universidad y anunció su deseo de convertirse en pastor de su iglesia. Pero sus promesas no surtían tanto efecto, porque sus acciones las echaban por tierra. Matthew tenía malos hábitos arraigados y todo empeoró cuando él empezó a sacar efectivo de la cartera de Lauren. Como si eso fuera poco, avanzó un paso más en el descaro cuando sustrajo cantidades cada vez más grandes de los ahorros de ella. Si ya la situación rayaba en lo insostenible, otro elemento agravaba la desazón de Lauren. La pareja tenía una vecina de nombre Valerie, con quien Matthew estableció unos niveles de confianza importantes y acostumbraba a pasar tiempo con la chica. En una ocasión, mientras preparaba la cena para ambos, Lauren charlaba por teléfono con su hermana Beth. Entonces, él llegó a casa del trabajo y le comentó que pasaría un rato con Valerie antes de comer. Con la mesa servida, su joven mujer esperó y esperó.
hasta que, finalmente, Matthew le envió un mensaje de texto excusándose y pidiéndole que cenara sola, pues se estaba divirtiendo demasiado con Valerie. Fiel al nexo que la unía con Beth desde su infancia, Lauren le contó lo sucedido. Le urgía desahogarse. Sentía los celos aumentar en su interior y la devoraba la inseguridad de no saber si él le era infiel con ella o era solo asunto de su imaginación. Lo que no sabía Lauren, y ni siquiera en su peor momento de suspicacia habría sospechado, era que Valerie tenía un arma con licencia escondida en su casa. Lo otro que desconocía era que, últimamente, la vecina no solía pasarla tan bien con su amigo Matthew, pues, sin motivo alguno, de un tiempo a aquella parte, él había empezado a hablar de temas escabrosos o difíciles de manejar, como el suicidio o la muerte en general. Esos asuntos a Valerie le provocaban mucha incomodidad. De hecho, la actitud del hombre la puso pensativa, pues no sabía si él estaba al tanto del arma que guardaba y si tenía interés por pedírsela o robársela. La contracara de aquello estaba en cómo reaccionaba Matthew cuando era Lauren quien mostraba el más mínimo interés por llevar una vida normal, con amigos masculinos incluidos. Tuvieron múltiples peleas por los celos de él. Básicamente, le preocupaba que cualquier otro chico en su iglesia pudiera sentir algo por su esposa. El incesante ritmo de las disputas ocasionó un desgaste en la confianza de la pareja, y en Lauren fue creciendo una sensación de rechazo hacia su marido. En repetidas ocasiones, ella buscó desahogarse al respecto con su familia y manifestó sentirse controlada. En ese punto, y agotada de lidiar con la inmadurez de su marido, Lauren contemplaba ya la posibilidad de dejarlo. Se lo impedía, no obstante, su fidelidad a la religión. Así, controló las señales de alerta de su instinto de supervivencia que le pedía huir de la situación y la sustituyó por sus deberes de esposa. Su fe y convicciones la movían a creer que era necesario agotar hasta el último recurso para que el matrimonio funcionara. Por su parte, Matthew había dado con la forma de dar rienda suelta al universo interior que se oprimía en él. En primer lugar, optó por llevar un diario personal a escondidas. Mediante aquel ejercicio, podía expresar cuán desafortunado se sentía. Lo abrumaba su baja autoestima, que le hacía dudar a cada segundo de su relación matrimonial. Pero también se sentía incómodo con el nexo con su familia política, en la que creía no encajar del todo. En segundo lugar, se creó un perfil privado y secreto en Instagram. Muchas de las publicaciones en la cuenta hablaban sobre el diablo y los demonios. Pero el protagonismo, sin duda, recaía en la conocida película norteamericana Psicópata Americano. Estrenado en el año 2000, el filme narra la historia de un chico banquero neoyorquino que también era un retorcido asesino en serie. Aquella fue desde siempre su película favorita. Matthew idolatraba al personaje principal, Patrick Bateman. En consecuencia, en sus ratos libres subía imágenes de él a su cuenta secreta, deleitándose con el estilo, la clase y el arrojo de aquel antihéroe. Pero su lado oscuro no se conformaba simplemente con fotogramas del filme. Había más. Matthew llegó a vestirse igual a Patrick Bateman y se fotografió así. Posteriormente, compartió el material en la cuenta. Durante la madrugada del viernes 1 de septiembre de 2017, Lauren pagó muy caro no haber tomado la decisión que ocupaba su mente. Es imposible saber qué se dijeron, o si acaso ella le planteó a él durante esa noche sus planes de divorcio. Lo único cierto es la evidencia. Armado con un cuchillo, Matthew infligió cientos de heridas letales a Lauren. Luego, pretendió ordenar la escena a su antojo para que respondiese al plan ya trazado en su mente. Por último, publicó una foto en Instagram con una leyenda que decía que todo el mundo pensaba que él era un asesino en serie. Alrededor de la 1 a.m., un despachador del 911 recibió una llamada de Matthew, quien sonaba como si estuviera fingiendo delirar. Afirmó que, víctima de una suerte de estado de narcolepsia,
accidentalmente había apuñalado a su esposa. No mucho después de esa parte de la llamada telefónica, Matthew dijo que el causante de su extraño comportamiento había sido el consumo excesivo de jarabe para la tos. I had a dream, and then I turn on the lights and she's dead on the floor. How? I have blood all over me, and there's a bloody knife on the bed, and I think I did it. En cuestión de segundos, la policía llegó al lugar con la esperanza de salvar a Lauren. Un detalle llamó enseguida la atención de los agentes. Aparte de algunas manchas en sus zapatos y unas gotas en su camisa, Matthew casi no tenía sangre. Era raro, especialmente porque a todas luces indicaba que el hombre se había tomado su tiempo para asearse. La prioridad en el momento fue trasladar a Lauren al hospital. Luego, y aún en la escena de los hechos, fue observable un cambio drástico en el comportamiento de Matthew. En su diálogo con los agentes, no dejó traslucir emociones y se expresó más bien de un modo pragmático, muy alejado del dolor o la desesperación propias de semejante circunstancia. Por razones obvias, fue detenido de inmediato, pues era el principal sospechoso. Por desgracia, Lauren fue declarada muerta apenas llegó al hospital. Más tarde, cuando los expertos forenses realizaron la autopsia, se descubrió que había recibido cientos de puñaladas. En cuanto a las autoridades se pusieron en contacto con la familia de Lauren, se sorprendieron con la reacción de Lori y la conexión que tenía con su hija. Mientras tanto, de vuelta en el domicilio de la pareja, los investigadores estaban anonadados ante lo que parecía ser un escenario armado. Todo en el sitio resultaba inquietante y poco auténtico. De tal modo, el cuchillo descansaba perfectamente en la cama, según lo narrado por Matthew en la llamada. Y en el mostrador del baño, el medicamento para la tos se mostraba como queriendo respaldar su afirmación de lo que había consumido. Iniciadas las pesquisas, las autoridades llevaron a cabo una prueba con luminol en todas las áreas del apartamento, a fin de distinguir si había o no rastros de sangre de Lauren que hubiesen sido limpiados antes de la llamada a los servicios de emergencia. Entretanto, durante la primera indagatoria con Matthew, él admitió que su matrimonio era un fracaso. No obstante, razonó que el motivo fueron supuestas infidelidades de Lauren. Según aquella versión, en un viaje que hizo como misionera de la iglesia, ella conoció a un chico nuevo, y apenas estuvo de vuelta en casa, lo dejó por ese desconocido. Cuando los agentes tuvieron listo el resultado de la prueba con el luminol, se evidenció que, en efecto, había rastros de sangre por toda la casa. Para complicar el caso de Matthew, la policía citó a Brooke, su primera esposa. La mujer contó con detalles el amargo periodo que vivió con él mientras fueron pareja, tanto por su abuso en lo económico como por las infidelidades. Asimismo, fue citada a indagatoria Valerie, quien negoció con éxito ante las autoridades que sus datos permanecieran en el anonimato. En su confesión, aseguró que la relación de ambos era solo de amistad. Lo que sí reconoció fue lo angustiada que se sintió con los últimos temas de conversación de Matthew. Y si acaso hacían falta más pruebas que lo incriminaran, una última gran evidencia de los posibles motivos de Matthew salió a la luz cuando los investigadores descubrieron la cuenta secreta de Instagram. Ser fanático de las películas violentas no te convierte en un asesino, estaba claro para ellos, pero sumado al testimonio de Valerie, aquello era ciertamente perturbador. La comunidad estaba en shock. ¿Podía de verdad un medicamento de venta libre realmente convertir a un esposo amoroso en un asesino? En medio del torbellino suscitado por la noticia en los medios de comunicación, la reconocida empresa fabricante del jarabe para la tos que Matthew dijo haber consumido, emitió un comunicado. En el mismo, la compañía farmacéutica extendía sus condolencias a la familia de Lauren. También aclaraba que la seguridad de los pacientes era su prioridad y que monitoreaba continuamente los efectos secundarios adversos relacionados con todos sus productos. Y, como elemento fundamental, insistía en que no existía evidencia que sugiriera que
que el fármaco estuviese asociado con comportamientos violentos. El jarabe en cuestión contenía dextrometorfano y clorfeniramina, que según los expertos, cuando se toman en dosis altas, pueden causar euforia, agitación, psicosis y fenómenos disociativos. En el sitio web del fabricante se incluye una declaración de advertencia sobre el abuso del jarabe para la tos, especialmente por parte de los adolescentes. Pero cuando es usado de manera responsable, cumpliendo estrictamente lo que dicen las indicaciones, el dextrometorfano es un supresor de la tos seguro y eficaz que se encuentra en más de 125 productos de venta libre y ha sido usado durante más de 50 años. La empresa era consciente de que, por desgracia, el abuso de los productos de venta libre por parte de los adolescentes es un problema de larga data. Finalmente, llegado el juicio, los fiscales usaron toda la evidencia y la información disponible, pero fundamentalmente argumentaron que Matthew era consciente de lo que estaba haciendo cuando mató a Lauren. El equipo de defensa, encabezado por el abogado Joe Cheshire, basó su estrategia en que el hombre había sufrido depresión durante años y que había crecido en un hogar donde era frecuente ver películas violentas. Nada de eso excusó sus acciones para los devastados seres queridos de Lauren. El tribunal recibió además algunas cartas de antiguos compañeros de trabajo de Matthew a lo largo de los años, en las que expresaban que nunca pensaron que él sería capaz de semejante atrocidad, pero a la vez lo describieron como un sujeto manipulador. El juicio llegó a su fin el 5 de octubre de 2018. Para el día de la sentencia, la familia, los amigos y los miembros de la iglesia de Lauren usaron camisetas azules con el hashtag #LaurenSlide en el frente y cintas moradas que representaban la conciencia sobre la violencia doméstica. Matthew estaba de pie con traje de prisión. Era notable su cabello largo y una poblada barba que lo hacía lucir muy diferente de la apariencia limpia que tenía el día de su arresto. Hizo una breve declaración y dijo que se sentía como un monstruo y que formaba parte de una cierta oscuridad humana de la que no se suele hablar. Matthew terminó aceptando un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable del asesinato en primer grado de Lauren y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de su sentencia, ofreció una disculpa verbal a los familiares de Lauren. Pero ninguna palabra suya bastaba para contener el dolor de Dale, Lori, Beth y Brianna. Tanto para ellos como para quienes conocieron a Lori, se trataba de una pérdida irreparable y sin sentido, pues la joven supo ser siempre un hermoso ser humano. Dale confesó que a diario se cuestionaba qué hizo mal y cómo le falló a su hija. Se reprochaba que no fuera capaz de confiar en su instinto y añadió que se arrepentía y de no mantener los ojos abiertos y observar las señales de alerta. Lori dijo que en ocasiones sentía que no podría sobrevivir a la pérdida de su hija menor. La tragedia la cambió sin remedio, dejándola con el corazón destrozado. En busca de algo de paz, ella y Dale fundaron una organización llamada La Luz de Lauren, cuyo objetivo es crear conciencia sobre las relaciones abusivas y la violencia doméstica. Al ser entrevistado por un medio televisivo estadounidense, Dale afirmó que estaban convencidos de que el hombre actuó con premeditación y dijo que jamás podría llegar a perdonar a Matthew. El homicida, que en la actualidad tiene 33 años, está actualmente encarcelado en la institución correccional Murray en Hookerton, Carolina del Norte. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.